Chicos, buenos días. Hoy día vamos a trabajar el curso de biología para los grados de primero y segundo de secundaria. Quien les habla es el profesor Martín Quispe, ya me conocen algunos. El tema que vamos a trabajar es la biología. Empecemos entonces viendo qué trataremos aquí. La sesión que vamos a aprender ahora va a darnos la definición de biología, división de la biología y cuáles son las ciencias que se encuentran relacionadas directamente con ella. Tenemos que la biología es la ciencia que estudia los seres vivos, además es una disciplina que forma parte de nuestra vida diaria. Por ejemplo, se encuentra en nuestro código genético, lo encontramos al estudiar a los animales o lo encontramos al estudiar al cuerpo humano. ¿Cuáles son las principales ramas de la biología? Tenemos a la anatomía, que va a estudiar la estructura externa del cuerpo humano. Tenemos adicional la biofísica, que va a estudiar la relación entre la anatomía y la física de nuestro cuerpo, el desenvolvimiento de nuestro cuerpo a nivel físico, ¿no? Por ejemplo, va a estudiar el caminar, va a estudiar la velocidad en la cual se transfieren información entre las neuronas, etcétera, etcétera. Luego tenemos a la bioquímica, que va a estudiar cuáles son los compuestos químicos que forman la vida, entre ellos algunas bases nitrogenadas, bases oxigenadas que se encuentran en nuestro ADN. Tenemos también la citología, que va a estudiar directamente la célula. Tenemos la ecología, que va a estudiar la relación entre el ser humano y su medio ambiente. Tenemos la embriología, que va a estudiar el desarrollo del ser humano. Tenemos la etología, que va a estudiar el comportamiento de los seres vivos. Tenemos la evolución, que va a estudiar la transformación del hombre a través del tiempo. La fisiología va a estudiar la estructura interna del cuerpo humano, así como las funciones de cada órgano y cada sistema que tenemos. Por ejemplo, podemos encontrar fisiología cardiovascular, fisiología del sistema nervioso, etcétera, etcétera. Luego tenemos a la genética, que va a estudiar en sí la herencia, ¿no? Va a estudiarnos la herencia, los caracteres que son heredables, cuáles son caracteres dominantes, y cómo estos se van a prolongar a través del tiempo. Tenemos la histología. Esta histología va a estudiar a los tejidos. Tenemos la paleontología, que va a estudiar a los seres vivos que vivieron hace miles de millones de años y que actualmente los podemos encontrar en forma de fósiles. Tenemos la taxonomía, que va a estudiar la clasificación y el nombramiento o nomenclatura de los seres vivos a través de su nombre científico. Por ejemplo, acá tenemos un perro, el cual su nombre científico vendría a ser Canis familiaris. ¿Cuáles son las ciencias que se encuentran relacionadas directamente con la biología? Tenemos a la principal, que es la química. Nos permite los fundamentos para entender la naturaleza molecular de la estructura de los seres vivos, es decir, los compuestos que los forman, las reacciones que se llevan a cabo en sus procesos metabólicos y la forma en que estos son regulados y los factores que pueden alterarlos. Tenemos la física también, que va a dar las bases para el estudio de los procesos de intercambio de materia y energía que suceden en los seres vivos, como la conducción eléctrica en las células nerviosas,
el transporte de material en una membrana, la regulación de la temperatura en un organismo, así como la ultraestructura de las moléculas que se obtiene por el uso del equipo especializado de microscopía y de difracción de rayos X. Otra es la matemática. Se aplica básicamente cuando hacemos conteos de organismos para obtener estadísticas, cuando analizamos los datos que arroja un experimento o cuando elaboramos gráficas para, a partir de ellas, deducir información sobre algún modelo experimental. Tenemos a la informática, que junto con la matemática se relacionan también. Es una herramienta que facilita el trabajo en el análisis de información que se genera a partir, por ejemplo, de los estudios de secuencias de ADN o la elaboración de mapas genéticos, que se basa en la aplicación matemática para interpretar adecuadamente la información. Tenemos también a la historia. Nos puede describir eventos que han sucedido y han impactado a los seres vivos. Por ejemplo, la cronología de una enfermedad que se presenta en los seres humanos o en otras especies. Un ejemplo básico puede ser que durante el siglo XII al siglo XIV hubo una pandemia que es la de la peste negra, por ejemplo, la de la peste negra, ¿no? Otra ciencia relacionada es la geografía. ¿Qué nos dice la geografía? Nos indica dónde se encuentra el hábitat de una especie y cuáles son los climas de determinada región, para establecer la relación con su flora y su fauna. Asimismo nos señala los lugares donde se desarrollan los seres humanos, las poblaciones y sus características particulares. Por ejemplo, podemos indicar que en el país de Perú tenemos una población mayor a los 31 millones de habitantes y tenemos ahí flora y fauna característica. Por ejemplo, ¿cuál vendría a ser el ave nacional? El gallito de las rocas. Una flor que se encuentre dentro de nuestro territorio, por ejemplo, la amapola, entre otras, ¿no? Por último tenemos a la bioética, que es la disciplina filosófica que establece la relación moral de las acciones que se realizan con respecto a la aplicación de las nuevas tecnologías biológicas que se han desarrollado. Bueno chicos, hasta aquí es parte de lo que se va a trabajar, es un avance. Muchas gracias por haber prestado atención y nos vemos en otra ocasión. Gracias y hasta luego.